En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 10 de octubre de 2023, día en el que sigue coleando y todo lo eclipsa la guerra en Israel. Pero también lo eclipsan los análisis sesgados y, sobre todo, muchos de ellos víctimas del desconocimiento, creyendo que esto es un conflicto que realmente nace tras el año 1948. La realidad es que no es tan así. Tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIX para poder comprender este conflicto. Y hay que tener en cuenta, porque esto parece que los judíos de repente dijeron, oye, queremos estar aquí. La ONU dijo, vale, pues vengan ustedes aquí y ya está. No. De hecho, esos mapas que hemos visto durante estos días, cuando uno ve la partición del territorio, dice, hombre, es un poco raro, ¿no? Unos trozos que no están juntos, ¿por qué? Pues eso obedece a lo que ya había en Tierra Santa, que, como bien saben ustedes, ha sido un lugar de conflicto a lo largo de los siglos. Pero la realidad es que, como digo, a finales del siglo XIX, bajo el mandato del Imperio Otomano, también principios del siglo XX, hasta que cae el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, la realidad es que ya había un gran número de judíos que habitaban en Tierra Santa. De hecho, esto no hay que olvidarlo, en el año finales de los años 20, principios de los años 30, más del 25% de la población de la zona era judía. Ya había problemas entre judíos y árabes. Ya existía esa confrontación. Tanto es así que cuando estaba el mandato británico, una vez ganan la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano cae, pues lo que hacen es repartírselo. Y los británicos asumen el cargo de ese territorio. Y como el problema de la inmigración cada vez iba en aumento, y luego hay que tener en cuenta lo que es el ascenso del nazismo y también ese auge del antisemitismo en Europa, no del fascismo, porque esto muchas veces se dice, no, es que el fascismo antisemita. No, el fascismo no era antisemita. La mujer de Mussolini era judía. Ettore Baccia, uno de los grandes banqueros judíos de Italia a la época, ayudó al fascismo. El fascismo no tiene un carácter antisemita, sí lo tenía el nazismo. Obviamente, cuando eso ocurre, son todavía mayor el número de judíos que se desplazan a Tierra Santa. De hecho, hasta el propio Churchill tuvo que prohibir la inmigración de judíos, porque se estaban ocasionando numerosos problemas. Ya existía ese conflicto, ya existía esa lucha. Hay que recordar la matanza de Hebrón, por ejemplo, en el año 29, perpetrada por los árabes contra los judíos. Luego es verdad que los judíos crean sus fuerzas armadas, sus propias fuerzas armadas, también un grupo terrorista, el grupo terrorista llamado Irgun, que atenta contra árabes y también contra los británicos. Los británicos acaban hasta el gorro del asunto. Dicen, miren, acabamos de sufrir una Segunda Guerra Mundial, nos han arrasado los alemanes y nosotros no queremos más líos. Y salen huyendo. Ahí os quedáis. Esto es un problema. Y es cuando la ONU hace esa partición del territorio. Y ahí es donde comprendemos por qué está dividido así el territorio. Porque es muy raro. Son fronteras muy raras. Pues obedece a, como ya había una población judía previamente, dice, vale, pues vamos a organizarlo así para que no se tengan que trasladar ni unos ni otros. ¿Qué ocurre? Que los países árabes de la zona dijeron que nanay, que de eso nada, que bajo ningún concepto el Estado de Israel iba a estar en ese territorio. Y le declaran la guerra en el año 48. Escasas horas llevaba de vida el Estado de Israel. Lo que pasa es que esa guerra que pensaban que iban a ganar, la pierden. Y a partir de ahí se suceden otras guerras, que todas las gana Israel. Y es cierto que aumenta su territorio, es una realidad innegable. Es indiscutible. Pero es un conflicto que tiene difícil solución. Y cuando más cerca ha estado la solución, siempre ha habido un grupo que tiene nombre, que es Hamás. Ese grupo terrorista que controla, como bien saben ustedes, la frontera de Gaza.
y que vive, y es cierto, y se retroalimenta de la situación tan miserable que tienen los habitantes de Gaza. Es una realidad. No vamos a negar la evidencia. Las condiciones que se dan en Gaza, del mismo modo que se dan en Cisjordania, no son las mejores. Es cierto, nadie lo puede negar. ¿Israel ha cometido abusos? Desde luego que sí. Pero equiparar Israel con Hamás, esos análisis que se están haciendo, esa gente que se sitúa del lado de los terroristas, eso es intolerable. Y desgraciadamente, en España tenemos en el gobierno gente que está del lado de los terroristas. Hamás no busca ningún tipo de acuerdo. Lo que quiere es acabar con el Estado de Israel. Antes contaba con más aliados, ahora cada vez son menos. De hecho, leía hoy en el diario El País, se publicaba, no, es que el bloqueo de Gaza... Oye, Gaza hace frontera con Egipto. ¿Por qué Egipto también tiene bloqueado Gaza? Porque los egipcios no quieren trasladar el problema a su territorio. De eso se habla muy poco. De eso, más bien, no se habla nada. Y entonces ahí surgen una serie de movimientos que algunos ya estamos acostumbrados a ellos, los particulares de Pablo Iglesias, Petro, Yolanda Díaz, toda esta tropa, que se posicionan del lado de los terroristas. No es nada bueno, no es nada nuevo. También lo hacían en el caso de Irán siempre del lado del mal. Porque no hay que confundir que esos abusos, que ciertamente se han dado por parte de Israel, no se pueden equiparar a los abusos que comete Hamás. Israel no se dedica a secuestrar a civiles, a torturarlos, a violarlos. No se dedica a orinar sobre los cadáveres. No se dedica a pasear cuerpos de mujeres semidesnudas ni a violarlas, ¿no? Eso no ocurre. Obviamente, en una guerra, desgraciadamente, siempre hay víctimas civiles, siempre. Es más, Israel avisa. Vamos a bombardear este edificio, salgan de él. Que luego hay que tener en cuenta que están dispuestos a utilizar los de Hamás escudos humanos. Porque lo que ellos necesitan es poner encima de la mesa el mayor número de cadáveres posibles. Es más, si mañana pudiese Israel cometer la atrocidad, que esperemos que no la cometa, de arrasar Gaza, como se ha estado diciendo estos días, y dejar más de 1 millón de víctimas, jamás firmaría por eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque, bueno, más allá de todas las sombras que tenga el Estado de Israel y sus dirigentes, queda un mínimo de conciencia. Queda la humanidad. Ese rastro de humanidad que parece que muchas almas no tienen. Escuchemos a los representantes del gobierno español, repito, representantes del gobierno español, los que nos están gobernando, hablar de Hamás. Que Israel cumpla con la legalidad internacional, que nuestra solidaridad con el pueblo palestino, desde aquí, desde Cádiz, para los hermanos y hermanas allí, toda nuestra solidaridad va también por ellos. ¿Lo consideran un grupo terrorista desde Sumar? Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Es decir, eso cada quien define como quiere, y hasta ahora la inclusión de organizaciones en listas de países de organizaciones terroristas responden a criterios políticos de estados. Hermanos y hermanas, Yolanda Díaz no duraría ni 2 minutos en Gaza. Ni 2 minutos con sus estupideces que le permite el Occidente libre, cada vez menos libre. Pues que aquí se produce otra cosa que es muy particular y que hay que señalar. Y es que dentro de este juego ser políticamente incorrecto, y no seré yo el hombre más políticamente correcto del mundo, tampoco aspiro a ello, ni me interesa, pero en esta lucha por ver quién es más políticamente incorrecto ha surgido una especie de personajes que creen que ser políticamente incorrecto es automáticamente posicionarse donde no se posiciona el sistema. Y entonces hay que defender a los terroristas de Hamás. E incluso culpar a Israel, o a Estados Unidos, o a Soros, o a la madre que los parió. Porque así somos mucho más políticamente incorrectos. Llegará el día en el que incluso negarán que el cielo es azul, porque claro, como hay un consenso al respecto, no vaya a ser que sea usted políticamente correcto. Se ha llegado al punto de creer que ser políticamente incorrecto es ser políticamente estúpido. Y sobre todo, carecer de cualquier resquicio de humanidad. Igual que este tipo, Enrique Santiago,
secretario de Estado, nada más y nada menos, gobernante. Esto nos gobierna, que dice que no, que jamás cómo va a ser un grupo terrorista, que ellos no lo califican. ¿Le parece poco el hecho que esto es un hecho incontestable? Incontestable. Las imágenes que hemos visto, los cientos de muertos que ha dejado Hamás, mujeres violadas, asesinadas y torturadas, el secuestro de personas inocentes, de niños. Hay muchas imágenes falsas que circulan por ahí. De hecho, una que se hizo muy viral era de Siria, no era de este caso. Ya saben que hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales, pero hay secuestros de niños. Han asesinado bebés. Han acabado con familias enteras. Han asaltado propiedades privadas y han acabado con los que estaban dentro. Niños que se han quedado huérfanos, porque mientras ellos estaban escondidos, los terroristas entraban y acababan con sus padres, que morían protegiendo a sus hijos. ¿Esto no es terrorismo? ¿Se puede ser más miserable que Enrique Santiago y toda esta tropa? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero estos enfermos mentales y también enfermos del alma están dispuestos a aceptar lo que sea. Porque claro, si no te posicionas del lado de Occidente, que en el fondo lo detestan, no es nada nuevo. Siempre ha sido así. Siempre han estado al lado de los criminales. Fidel Castro, el Che Guevara, Hugo Chávez. Por supuesto, aquí del lado de Hamás y del lado de Irán. Por supuesto que sí. Les gusta Putin. Es este tipo de perfiles. Les gustan los líderes que acaban con la libertad, aunque luego ellos no durasen ni 2 segundos ahí. Porque ahí se creen ustedes que Yolanda Díaz en Palestina, más bien en Gaza, iba a durar 10 minutos. En cuanto empezase a pasear un ratito, vamos, tardaría muy poco en acabar con ella. Igual que todos los de aquí en Occidente, queda muy bien decir no. Yo claro que estoy con ellos, es más, lo justifico y lo comprendemos. Es el mismo discurso, no sé si recuerdan ustedes, cuando los atentados que se daban en Francia, como muchos lo justificaban y decían, claro, es que no les han dejado más remedio. Que era el discurso que utilizaba la izquierda. Pues hay un grupo de personas que compra esto y que creen que así son más guays. No. Así lo único que demuestra una persona es no tener humanidad. Porque las atrocidades son las atrocidades siempre, las cometa quien las cometa. Pero no olviden una diferencia sustancial. Mientras que todas esas personas que han sido secuestradas y enviadas a la frontera de Gaza van a ser torturadas, violadas, y Dios sabe qué les harán, que en muchas ocasiones seguramente la muerte sea la mejor opción. En Israel, a los terroristas capturados los protege la policía para juzgarlos. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, podemos sacar todas las sombras que quieran ustedes de Israel. Hay hechos que son indiscutibles. ¿Que se han pasado en muchas ocasiones? Por supuesto que sí. ¿Que de hecho ellos mismos han aumentado el conflicto con las respuestas que han dado? También. Es una cosa distinta. Ahora, justificar, como tenemos en este país, en este gobierno, a los que nosotros nos están gobernando, gente que justifica la barbarie y que dice que no va a hablar de Hamás como un grupo terrorista, eso, desde luego que no es una cuestión ni siquiera ideológica. Es una cuestión de humanidad. Y en este mundo de locos, parece ser que eso ya está olvidado. Y unos por hacerse los guayones y otros por demostrar su bajeza moral, están dispuestos a justificar lo injustificable. ¡Comenzamos! Pues ya nos acompaña Javi Sanz. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues raro, Jano, raro. Cómo cambia el mundo de la noche a la mañana, ¿verdad? Es acojonante, macho. Sí, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Y que en realidad no es que cambie, que ahora pasa que te enteras de todo al segundo. O sea, y si lo piensas, hace 20 años o 30 años, cuando había este conflicto que ya es de hace muchos años, lo que pasa es que no te enterabas como te enteras ahora en tiempo real, con las imágenes, los vídeos. Esto de tener un dispositivo móvil todo el mundo, al final cambia hasta las guerras. Lo decía también a nivel informativo, ¿no? Nadie se acuerda ahora de qué está pasando en Ucrania, por ejemplo. Hombre, claro. Pero es que eso es normal, ¿eh? Se me refiero, igual que de Armenia tampoco se está hablando. No, nosotros los primeros, o sea, pero es que no seamos hipócritas. Si nosotros dijésemos un programa especial sobre lo de Armenia,
¿Quién lo ve? Es que ese es el problema. Entonces, al final, que la actualidad manda al fin y al cabo. Pero sí, bueno, la actualidad manda, somos esclavos de la actualidad. Pero bueno, vamos a repasarla. Pues vamos a repasar la actualidad y comenzamos con lo más destacado del conflicto entre Israel y Hamás, y es que esta jornada el ejército israelí ha informado oficialmente que ya ha recuperado el control total de la valla fronteriza con Gaza, por donde, recordamos, hicieron esa incursión a Israel algunos miembros de Hamás el pasado sábado. Además, también han confirmado haber recuperado alrededor, atención con la cifra, 1.500 cuerpos de milicianos de Hamás en territorio israelí, lo que da una idea de la cantidad de efectivos que la milicia palestina desplegó en su brutal ataque este pasado sábado contra Israel. También durante este martes han continuado, obviamente, esos ataques aéreos sobre la franja de Gaza, a pesar de que Hamás, como recordamos ayer, amenazó con ejecutar a un israelí de los que tiene secuestrados cada vez que Israel bombardeara la zona, también importante destacar, sin previo aviso. Normalmente Israel avisa de esos ataques a la franja de Gaza. Vamos a ver este vídeo, Héctor, lo vamos pinchando ya y lo vamos comentando, que lo compartía el propio Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Ya lleva 2 vídeos de este estilo publicados en sus redes sociales. Pues bueno, Jano, como estamos viendo, de estos bombardeos en la franja de Gaza, bajo el titulaba Benjamin Netanyahu, sigue con todas las fuerzas. Era el título del tuit en el que se puede ver pues, esos bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Unos vídeos que han suscitado mucha polémica, principalmente en Twitter. Algunos usuarios de esta red social estaban comentando que cómo un primer ministro puede compartir este tipo de vídeos donde supuestamente se está violando los derechos humanos de la población gazatí y de la franja de Gaza. Así que nada, este es el vídeo que ha compartido el primer ministro. Esto con nuestra mentalidad es incomprensible, no lo entendemos. No entendemos la mentalidad de lo que es un pueblo que está en guerra desde el mismo día en el que nace su Estado y, como repasamos el editorial, incluso antes, ¿no? Claro, para nosotros esto nos choca muchísimo. Sí, nos choca muchísimo. Además, hay que recordar que ahora mismo la cifra de fallecidos supera. Ya sabemos que esto cambia en cuestión de segundos. Ahora mismo, según las fuentes oficiales, 900 muertos y fallecidos en Israel, mientras que en la franja de Gaza son al menos 830 los fallecidos, aunque, como digo, pues en cuestión de segundos esto puede cambiar, así que son los datos que podemos dar a esta hora de la tarde, Jano. ¿Y qué más tenemos? Porque hoy es todo casi internacional, se lo lleva evidentemente todo. Directamente todo, salvo una noticia positiva que sí hemos sacado una. Sí, algo bueno. Dentro de todo este jaleo y terror en Israel, tenemos una noticia positiva que luego comentaremos. Como decíamos, por otro lado, a última hora de este pasado lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó junto a sus principales homólogos europeos, es decir, los líderes de Reino Unido, Rishi Sunak, también Francia, Emmanuel Macron, Alemania, Olaf Scholz e Italia, Giorgia Meloni, una declaración conjunta donde expresaban su firme apoyo a Israel y su condena inequívoca a Hamás, y también mencionaban en ese comunicado conjunto sus atroces actos de terrorismo. Estamos viendo, Jano, en pantalla ese comunicado donde firmaban estos 5 presidentes, como venía comentando. Claro, una declaración donde destaca la ausencia de nuestro país, de España, que recordamos es la 5ª potencia de la Unión Europea. Y ante ello lo ha aprovechado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, que ha criticado obviamente esta ausencia, es llamativa, como estamos comentando, y ha pedido que el presidente Pedro Sánchez, o al menos, entre comillas, al menos, porque es lo que ha mencionado Feijóo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pues comparezcan en el Congreso para dar cuenta de este hecho y explicar esta ausencia y también, como comentabas tú en la editorial, esas contradicciones dentro del propio Ejecutivo. Bueno, contradicciones, ¿no? Sánchez ha condenado, obviamente, lo que es ese atentado, pero es verdad, se ha puesto también de perfil. Y luego es que no es contradicción, es que tienes un sector del gobierno que justifica lo de Hamás y ya está. Y simplemente esta es la realidad. La parte de Sumar es una realidad. Eso es lo que tenemos. Desgraciadamente es lo que tenemos, no solo Sumar. Bildu también es socio del gobierno. Otegi, evidentemente, sabemos de qué lado está. Pero es que esto es lo que ayer unas declaraciones Otegi también. Sí. Blanqueando a... Obviamente, ¿cómo no va a blanquearlo? Pero si es que al final esto es desgraciadamente lo que los ciudadanos españoles han puesto en el poder, macho. Y entonces a partir de ahí dicen, no entendemos cómo puede ser, pero ¿cómo no lo vas a entender? No sé. Todavía no te has enterado de qué tipo de calaña es. Esto es lo que hay que más tenemos, Javier. Pues sí, tras las reacciones de todos los países occidentales, como hemos comentado, la gran mayoría, bueno, pues condenando esa acción de Hamás y mostrando su respaldo a Israel, pues falta por conocer, que también es muy importante conocer la otra parte de este bloque, digamos, geopolítico, es decir, Rusia, China
y sobre todo Irán, parte fundamental en todo este conflicto. Bueno, primero la máxima autoridad iraní, el ayatolá Jamenei, ha asegurado que Teherán, importante, no ha participado, dice, en este ataque, pero que sí celebra lo que consideró una irreparable derrota de Israel. Además, Jamenei afirmó que, abro comillas, besamos las manos de quienes planearon el ataque contra el régimen sionista, es decir, aplaude esa acción de los milicianos de Hamás en Israel el pasado sábado. Segundo, hay que hablar de Vladimir Putin, el presidente ruso, que ha asegurado que la única solución a este conflicto es la creación de un Estado palestino, tal y como ya decidió, según ha comentado Vladimir Putin, el Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, ha pedido también un alto el fuego inmediato entre las partes y ha lanzado, fíjense, un dardo a Occidente y más concretamente a los Estados Unidos. Abro comillas de nuevo. Esto es solo un ejemplo más del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo, aseguraba el líder ruso. Y por último hay que hablar también de la posición de China, que también ha hablado de este conflicto, y es que el gobierno del gigante asiático ha pedido también un alto el fuego entre Israel y Hamás y ha reiterado su apoyo a la solución de dos estados, tal y como comentaba el presidente ruso Vladimir Putin. E insisten en que China es amigo común tanto de Israel como de Palestina y que esperan verles, Jano, coexistiendo de forma pacífica. Los chinos, claro, están ahí cada vez a más, se van a meter ahora en líos. Además, que es cierto, son no aliados de Israel, pero tienen buenas relaciones. Sí, lo vimos también en la guerra con Ucrania. China dijo, sí, no se suelen mojar, pero sus comunicados son muy similares. Pero es que es evidente, o sea, ellos van a lo suyo. Totalmente. Están avanzando, ustedes sigan pegándose entre vosotros, que tú invades no sé qué, fenomenal. Ahora también te digo, Rusia, pretender solo Irán, país lamentable, pero Rusia evidentemente con los problemas que tiene, tampoco se va a meter ahora en el fregado, que es que esto es jamás. O sea, es que no les interesa a nadie meterse, ni siquiera a esos países árabes que en su momento lucharon contra Israel, ni siquiera ellos. Bueno, Irán todavía por la presencia pero de Irán no luchó en la guerra. No, claro. Entonces tú dices, ni siquiera tienes Egipto que dice, oye, o sea, a mí no me marees con tus historias. O sea, si es que desgraciadamente es así, no tienen ningún tipo de aliados, excepto, eso sí, el de Irán, que bueno, ya sabemos qué es lo que busca, además lo ha dicho en numerosas ocasiones, acabar con el Estado de Israel, que es lo mismo que quiere Hamás. Cuando se dice, no, vamos a crear la solución son los dos estados, que Hamás no quiere eso. A veces nos metemos en la cabeza que eso no es lo que quiere Hamás. Hamás lo que quiere es acabar con el Estado de Israel, no quiere llegar a ningún acuerdo, no se puede llegar a un acuerdo con esa gente porque no están dispuestos a eso. De hecho, si alguien ha ido a Teherán, yo he vivido allí un año, las paredes de las calles aparecen carteles gigantes en plan abajo el régimen sionista, banderas de Israel. De hecho, Javi, en Teherán, no recuerdo el nombre de la plaza, que había una celebración de muchos ciudadanos que salieron a la calle con fuegos artificiales. La plaza de pero no me acuerdo ahora mismo, pero sí, no lo sé, suele salir. O sea, cada mes hay una manifestación, como llaman ellos, antisionista y también contra Estados Unidos, por supuesto. Hombre, claro. Es habitual. Sí. Está a la orden del día. Bueno, Irán también, uno de esos países que... Una cosa que puedo decir que tiene razón en ese sentido de cómo Estados Unidos a los aliados los utiliza. Podríamos hablar un día del último Shah, que como lo dejaron tirado, sí, y como dejaron tirado para que Khomeini tal, estas revoluciones, y cómo cambió el país de la noche a la mañana de una manera brutal. Hay fotos, de hecho, buenísimas, los años pues, que estaba brutal. El último Shah de Persia y luego como en cuestión de 10 años las mujeres que vestían como las occidentales a día de hoy, y cómo cambia el país de la noche a la mañana. Eso cuando dicen, no, la política, fíjate si la política programa es muy importante. Interesante de historia sobre ese tema, porque le hicieron la cama a muchos países occidentales sí, de hecho, él dijo, por ello. Luego él cuando acabó en Francia, una entrevista que tiene buenísima, él decía, si llego a saber que Estados Unidos me iba a dejar tirado, hubiese volado todos los pozos de petróleo. Claro. Porque claro, se sentía traicionado. Pero es que la geopolítica es así. Es así. No entiende de ética ni de nada. Y ya tenemos... Y hablando de geopolítica, nos falta una noticia, y es que mucha polémica en el seno de la Unión Europea por un anuncio que se publicó ayer y que todos los medios de comunicación pues publicaron, y que yo lo leí, incluso pues obviamente me lo creí porque lo publicaron absolutamente todos los medios occidentales. El anuncio decía lo siguiente: Bruselas suspende la ayuda humanitaria a Palestina tras el ataque de Hamás contra Israel. Obviamente esto generó un terremoto político, ya no solo en los medios de comunicación, también en redes sociales y por supuesto a nivel diplomático. Como decía, estos fondos estaban hablando de 700 millones de euros, se quedaban pues completamente congelados tras ese ataque de Hamás. Tras ello, mucha confusión entre los Estados miembros, ya que esa decisión pues aún no se había tomado ni analizado por los 27 ministros de Exteriores. De hecho, Jano, hoy tienen esa reunión y rápidamente diferentes países
y sobre todo España, Irlanda y Luxemburgo, pues mostraban ese malestar al bloqueo de esos fondos humanitarios a los civiles de Gaza. Por ello, Bruselas pues, ha tenido que salir al paso a aclarar todo lo sucedido, explicando que el Ejecutivo Europeo en ningún momento suspenderá de forma inmediata esos fondos, eso sí, hasta que no se realice una revisión de la ayuda a Palestina para garantizar, Jano, que ese dinero, digamos, no llegue a manos de Hamás, y sabemos que eso es complicado porque Hamás controla la Franja de Gaza. Es imposible. O sea, yo entiendo que, claro, es una situación muy difícil, porque sí, llegará pues un 10%, a lo mejor realmente las necesidades de los civiles, pero el grueso de esas partidas ya sabemos a lo que se destina. Entonces es imposible controlarlo. Sí, pero vamos, ya parecía que es verdad que todos los medios lo publicaron. Absolutamente todos. De hecho, fue como un antes y un después, porque esto no había pasado. Es decir, ¿cómo puede ser que vayan a congelar los fondos teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran los civiles en Gaza? Y ya rápidamente dijeron que no, que esto que estaban publicando los medios no era así, que iban a revisar cómo enviar los fondos para asegurarse de que vaya a ayudar a la población civil y no que se utilice, entre otras cosas, para comprar armamento. Sí, pero es imposible esto controlarlo. De hecho, no lo he mencionado, esto se producía porque un comisario europeo húngaro publicó en Twitter que se bloqueaban los fondos. Sí. Entonces, claro, la confusión fue brutal. Los medios de comunicación vieron una fuente oficial anunciándolo, lo publicaban, y claro, la Unión Europea dijeron como, hostia. Sí, ¿esto qué es? Claro. Y vamos ya a algo bueno, Javi. Es difícil, Jano. Yo, como el otro día te digo, muy difícil encontrar una noticia positiva del día. Bueno, pero como Primor es fantástico y nos quiere a todos mucho y nos cuida mucho a nivel colonias, cremas y todo, pues hay que dar una buena noticia. Es una noticia un poco curiosa, pero bueno, yo creo que es positiva. A ver qué cuentas. Si empiezas así ya me das miedo. Sí, es un pájaro prehistórico que tiempo atrás se creía extinguido, pues ha regresado a Nueva Zelanda. Es este pájaro que vamos a ver, fíjate qué colorido. Y gordo, está gordo. Sí. No, oye, pues para haber estado extinguido el hombre se ha conservado bien. A ver si adivinas cómo se llama, no es imposible. Imposible, no puedo decir nada. El tacaé. ¿Y esto dónde está? Nueva Zelanda. Así que, bueno, nada, un aplauso para eso es que y tiene los colores de Primor, fíjate, claro, así como primaverales. Pero eso es que ha llegado Primor a Nueva Zelanda, entonces ha olido los perfumes. Amigo, tiene sentido. Ahora tiene sentido. Entonces lo he clavado con la lección de la noticia. Claro, es mi momento. Así que, bueno, vámonos ya a recibir a nuestros invitados en la tertulieta. Vamos para allá. Pues arrancamos la tertulia de hoy, que tenemos mesa completa. Nos acompaña Javier Martínez Fresneda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jano. Un placer, como siempre. Y por el otro lado tenemos a Daniel de Fernando. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Buenas noches, Jano. Y a Miguel Rovira. ¿Qué tal? Perfectamente. Bueno, pues más acalorado que el resto, el señor Rovira. Sí, llevas jersey. He querido variar un poco la etiqueta. No te da calor, tío. Esos, el video wall. Son lumínicos. Marca algo el jersey. Bueno, pero ese no es el tema. No vamos a hablar de lo que es el calor de los focos, sino que vamos a hablar pues de lo que se está llevando, básicamente, que también es lógico, toda la atención de la actualidad, que es lo que está ocurriendo en Israel, esos avances por parte de Israel, ese despliegue total, ese bloqueo total de Gaza. Y bueno, Javi, ¿tu opinión al respecto cuál es? Bueno, a mí me parece que los hechos son claros, por mucho que queramos ver matices, ¿no? Un Estado ha sufrido un acto masivo de terrorismo por parte de una organización terrorista internacional y se está defendiendo tratando de que esos actos no vuelvan a suceder. Ya está. Es una situación extrema como la que provocan este tipo de acontecimientos y ahí, bajo mi punto de vista, no caben medias tintas. No sé, esta mañana discutía con un amigo, ¿no? Yo no sé, cuando entraron los franceses en España en 1808 no veo a los españoles diciendo no, yo soy del príncipe Fernando, no yo del rey Carlos. No, este tipo de hechos extremos te obligan a tomar un bando. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, yo creo que el bando de Occidente en su conjunto es Israel, sin lugar a dudas. Pero si queréis os planteo un escenario que sería si no estuviese, pues yo considero Israel la primera frontera de Occidente. Absolutamente. ¿De qué estaríamos hablando si imaginásemos que Israel no estuviese ahí? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Dani y luego Miguel. Pues yo, este tema, tengo que ser sincero, es de esos temas que me obligan a ser humilde, porque me recuerdan que hay muchos temas de los que no tengo ni idea. De este estoy medianamente informado, pero no como para sostener un debate, mucho menos una conferencia seria. Tengo unas nociones básicas. Estoy, desde luego, en desacuerdo con Fresneda, como presupongo que estaré el resto de la noche. Es raro, amigo, pero hoy lo estoy. Yo creo que lo de elegir un bando, lo has dicho como si fuese un partido de fútbol. No, es que uno tiene que elegir un bando y tal. Yo, por ejemplo, supongo que porque ya os digo que no sé tanto de este tema,
me cuesta elegir un bando. O sea, yo lo decía antes, yo creo que uno puede condenar el ataque de Hamas y al mismo tiempo condenar una situación de opresión que tú crees que no existe. Quiero decir, si crees que existe, que yo sí lo creo, condenar una situación de opresión que viven los palestinos. O sea, al final yo no creo que sea toda una política de máximos tan, o por lo menos de forma tan evidente. Miguel. Bueno, yo estoy de acuerdo con Dani. Entiendo que es un conflicto que hunde sus raíces en cuestiones históricas, en una serie de hechos que se prolongan ya durante décadas. Esto en concreto último pues, ha sido lo que es una intifada más, especialmente violenta y especialmente gráfica porque pues, tenemos los móviles, sencillamente, y condenable, evidentemente. Mucha gente contrapone la opresión en Palestina con la justificación de este tipo de actos. Yo creo que es que son dos cosas diametralmente opuestas. Nosotros, por ejemplo, creo que cualquiera de esta mesa estaría de acuerdo en apoyar la soberanía de España sobre Gibraltar, pero estaríamos en contra de que 300 vallisoletanos entraran en Gibraltar y disparan a 20 niños en una escuela. Dicho ahí, pues se abre un mundo de matices en el que, como dice Dani, creo que... Yo creo que hay un matiz fundamental, y es que esto no es Israel-Palestina. O sea, esto es Israel o jamás. Claro. Eso quería decir yo. O sea, claro, jamás es una creación del Estado de Israel. Jamás es una creación del Estado de Israel. Bueno. Como bien sabes, Javier Martínez Fresneda. O sea, más que una creación, es verdad. Lo dijo ayer, pero más que una creación es verdad que sí que ellos es igual que lo que ocurrió cuando Estados Unidos apoyaba a los talibanes para perjudicar a la URSS. En el momento es verdad que podría que interesaba. Sí, no, sí, es un tema muy complejo. Se les ha vuelto en contra. Y de hecho, jamás... Que es lo que dice, o sea, lo que ha dicho Miguel. O sea, si hay alguien de verdad que diga, no, a mí me parece bien lo de Hamas, esa persona tiene un problema. Porque lo que vimos el otro día es una atrocidad sin vamos, o sea, que uno no puede... Ahí sí que no caben medias tintas, porque es de facto una atrocidad del hecho en sí, ¿no? Y se condena. Se condena. Se condena con matices. La condena también tiene que venir. No, se condena con matices, no. Se condena y luego se trata de explicar, Fresneda, que son cosas distintas. No, vamos a ver. Un segundo. Vale, sí, espera que acabe. No es lo mismo explicación que justificación. Efectivamente. Es que no está haciendo explicaciones, está haciendo justificaciones. Pero sí, concluye, Dani. Sí. Que lo que digo es que jamás, que es hijo de quien es hijo, además, deslegitima la causa palestina. Pero al final nos hace, ¿qué es lo que dice Jano? Es que esto no es Palestina o Israel, es que esto es, lo del otro día es Israel o Hamas. Y Hamas, mediante esos ataques terroristas, está deslegitimando una causa que te puede parecer legítima o no, en sí. Pero desde luego tú sabes que ese medio la deslegitima y ya está. Y eso yo creo que hace flaco favor en general a los palestinos. Sí, pero esa diferenciación entre el pueblo palestino y Hamas la hacemos en este lado de la valla. Te quiero decir, Irán no distingue entre su apoyo a Hamas y al pueblo palestino. Las organizaciones internacionales que soportan con dinero, o sea, el anglicismo, o sea, que apoyan Palestina, no distinguen entre Hamas y el pueblo palestino. Entonces, quizá una de las cosas que hay que decir con la condena es que en el pueblo palestino se empiecen a diferenciar de Hamas, porque los límites empiezan a estar muy borrosos, y no ahora, hace mucho tiempo. La propia Unión Europea, que desde luego no es ejemplo de nada, hoy ha dicho que suspendía su ayuda humanitaria a Gaza porque no tenía muy claro a quién le estaba dando esa ayuda, porque evidentemente pasa por Hamas. La Unión Europea ha desmentido eso. Sí. Bueno, dicho que la van a revisar porque se van a reunir, esto es evidente que no la van a bloquear para ayudar a la población civil, sino que bueno, eso es lo que dices tú. Estas decisiones se toman por unanimidad y hay unos señores... sí, veremos el que acaba, pero que a priori no se ha tomado. Bien. Pues por eso precisamente flaco favor hace Hamas a la causa palestina. Tenemos tiempo. Acaba el argumento, Fresneda. No, entonces, aquí hay varias cuestiones. ¿Condenamos sin paliativos? Condenamos sin paliativos. En esta mesa se hace los voceros de la causa palestina. No. Bien. Es infame que en tweets y declaraciones, después de lo mucho que lamentan, venga el pero. Infame. Es decir, imagínate que somos de este tipo de personas que creen que lo que pasó en Atocha en el año 2004 viene dado por la participación española en la guerra de Irak. Imagínate que nos creemos ese sapo, ¿no? Que nos tragamos ese sapo. Tú imagínate que el 12 de marzo un dirigente de cualquier otro país o incluso nacional dice, bueno, yo condeno lo que ha pasado en Atocha, pero es injustificable que España esté en Irak. Ese pero es inmoral. Claro. Inmoral. O sea, eso no tiene cabida. Pero los tweets en apoyo a la causa palestina hoy sobran.
lo que hay que exigir a los palestinos es que se diferencien de los terroristas. Claro. ¿De acuerdo? Javi. Entonces, esa es la cuestión fundamental aquí. A partir de aquí, los matices, yo también quiero poner matices, ¿no? Es decir, aquí hay varios bandos y hay uno de los bandos cuyo proyecto es eliminar por completo al otro. Y ese bando está en el lado palestino. Quienes quieren tener una solución de 2 estados, y ahora me dirás, amputados, controlados... Hombre, con bien, las fronteras cada vez más reducidas. todo lo Sí, que bueno, tú quieras, pero ¿creen en los 2 guerra. estados? Es que al otro lado de la valla no creen. O sea, su proyecto de máximos es que esos señores se vayan, No, no, echarlos al mar. Literalmente echarlos al mar. Claro, entonces también hay matices en eso. Sí, o sea, de hecho, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que es lo que decía Dani. Claro. Dice, es verdad que al principio, ¿no? Cuando dicen Estado de Israel, digamos, estas son sus fronteras. Tras las guerras, sucesivas guerras Claro. que gana Israel, Ujú. la primera de ellas contra todo pronóstico, es verdad, también con la ayuda de Estados Unidos y de Occidente, es cierto que sus fronteras han aumentado. Sí, eso es verdad. O sea, no es una cosa que Pero- se pueda discutir. Pero más allá de eso, yo sí que recalco lo que dice Fresneda, que decís todos, se critica o se dice, se condena el ataque de Hamas. No. O sea, hemos visto estos días representantes del gobierno español, Manifestaciones. ya no solo, bueno, manifestación, pero ya no solo eso, hemos visto justificando, porque una cosa es explicar, es decir, jamás existe por esto, igual que todo tiene una explicación, o sea, nada surge sin una explicación, pero la justificación de decir es que, claro, es el mismo argumento que cuando veíamos los atentados en París, por parte de muchos decían, es que claro, no le han dejado más salida, como no están integrados, pues, O sea, claro, no cuando- tenía más remedio que asesinar a 50 personas. Hombre, no es así, y de hecho jamás, eso también es muy importante, ese matiz, jamás no busca un acuerdo de vamos a tener los estados, no, jamás quiere erradicar lo que es Israel. Pero espera, es que ha habido justo un tuit que me ha pasado antes Dani de Fernando, que creo que en este momento es importante sacar a la coalición. Es Tayi Gottlieb, miembro de la Cámara israelí, en representación además del partido de Benjamin Netanyahu, recordamos el Likud, que menciona lo siguiente, lo voy a leer textualmente: solo una explosión que sacuda Oriente Medio restaurará la dignidad, la fuerza y la seguridad de este país. Es hora de besar el fin del mundo, disparando potentes misiles sin límite. No arrasar un barrio, aplastando y aplanando Gaza. No habla de Hamas, habla de Gaza. De lo contrario, Eso no está hicimos Hamas. nada, no con contraseñas, con bombas penetrantes, sin piedad y sin piedad. Es decir, es un ejemplo ¿Qué claro pasa? también Me da- de que hay parte muy conservadora del gobierno de Benjamin Netanyahu que no quiere 2 estados, sino quiere echar directamente a todos los palestinos de territorio. No. Me he dado Pero no cuenta, es, Javi, no es la perdón, posición perdón, del Likud, perdón, es la Javi, posición de Exacto, esta persona. Exacto, es Javi, una me he dado viciada. cuenta. Bueno, pero bueno, y de o sea, Benjamin Netanyahu, bueno, por favor, No, no, muy no, básico. no. Bueno, si bueno, Santiago bueno. Abascal dice algo en el o algún otro diputado de Vox dice Claro. algo en el Congreso, Mira, dice algo, pone un tuit, un tipo del Congreso que es miembro de Vox, tú dirías, joder, pues la opinión de Vox se mueve por ahí. Ahora, Hace a lo poco- mejor hace poco- es una rara No. avis del partido de No, Dani, Netanyahu, Pero a lo ¿tú crees que mejor. Benjamin Pero, Netanyahu No, espera, está- Javi. pero perdóname por pensar que a lo mejor eso es un sentir, puesto que es diputada y se está jugando su puesto. Permíteme pensar que eso es un sentir más general de lo que nos quieres hacer creer ahora No, mismo. pero Entonces, aparte, eso también pero- lo ha dicho pero el una propio cosa- Netanyahu en su discurso. El ministro de Defensa es verdad que han utilizado este tipo de Efectivamente. calificativos. O sea, no es que De hecho, es los así. me he dado cuenta, Javi, que te he pasado la traducción mala, por cierto. El final dice algo así como no eslóganes, sino bombardeos penetrantes. No, y ahí perdón, es cuando perdón. dice sin piedad, sin piedad. No, ha sido fallo mío que te- pero, No, no, pero no. ¿puedo dar 2 matices, ya que estamos en la tertulia de los matices? Uno, esto es después de que se descubra en un kibutz pero 40 condénalo bebés sin reservas. decapitados, Dani. Condénalo Bueno, sin reservas. eh, Que está hablando de no, no, déjame un destruir y momento. aplanar Gaza. Déjame- Condénalo sin reservas. Déjame, Javi. Condénalo déjame sin un reservas. momento. Eso, lo primero. Y lo segundo, lo que no podemos ser es incoherentes en esta tertulia y fuera de las cámaras, en nuestras reuniones privadas, criticamos abiertamente que a un partido como Vox se le critique por la declaración de un concejal de Extremadura. Pero no es un concejal de Extremadura, es un miembro Vamos del a Congreso de ver, los Diputados. Pero que ahora mismo Ese es el paralelismo. Israel Ese y es el el gobierno paralelismo, israelí Javi. habla No. por el primer ministro No, y sus Javi. ministros. Y este señor no lo es. Javi, Señora, sí. no, pero no vale, es comparable un pero concejal de vamos a por dejar ahí. poner aquí Bueno, a ver vale. lo que dice esta diputada. Yo que tengo no una es duda igual, que os existe quiero en lanzar, Israel. Que haya gente que piense eso, sí, bueno, sí. Pero no es la posición. Claro, pero no. Lo relevante es qué es lo que hacen. O sea, lo relevante es, ¿va a hacer eso Israel? ¿Qué es lo que le gustaría que hiciese Hamas? A Hamas estaría encantado con poder por encima de la mesa 1 millón de muertos en Gaza. Israel no lo va a hacer. O sea, Israel avisa de los bombardeos, porque Israel no quiere hacer una masacre. O sea, Israel tardaría minutos en de verdad aplanar Gaza. Pero no lo va a hacer porque evidentemente va contra sus intereses, va con sus pactos. Si con Arabia tardaría Saudí, con minutos los en aplanar iraníes. Gaza, o sea, yo tengo una duda. Y de 2 verdad- millones de personas viven Vale, en vale, Gaza. vale, vale. Es la Yo zona tengo más una, densa- yo tengo una duda más muy densamente razonable poblada del mundo. que no logro despejar, porque vi ayer el programa, enhorabuena por cierto, estuvo muy bien, y Yago se llama, me parece, Sí, que muy estaba a tu crack, izquierda. Yago Rodríguez. Yago contó
con todo lujo de detalles, como tú acabas de decirlo y tú has dicho, Israel tardaría 2 minutos en aplanar Gaza. Bueno, 2 minutos es una forma Bueno, de hablar. pero O sea, no obstante, no se dieron cuenta del ataque. Claro. Y Yago ayer decía, claro, son tan potentes que tardarían 2 minutos en acabar con Gaza, pero antes de ayer no supieron que venía un ataque. O sea, es una duda que me planteo, ¿eh? No estoy sentando doctrina de nada. He empezado con un ejercicio de humildad, de hecho, os recuerdo. Y al mismo tiempo Yago decía ayer, no, es que, claro, los de Hamas disponen de toda una red de túneles, ¿no? Hablabais ayer, toda una red de túneles, armamento, etcétera. Claro, pero al tiempo que se ve sofisticación en eso, en sus movimientos, en planear un ataque sobre Israel, que bueno, el Mossad es de todo menos una broma, no estamos hablando de atacar España, ¿no? Al mismo tiempo que se habla de eso, se dice, pues como decía Yago ayer, que sus misiles son de la Guerra Fría. O sea, son un trozo de metal con explosivo dentro. Los palestinos. Claro, por eso digo. Sí, son... que me choca que no, por un lado... Caseros algunos. Claro, por un lado, ¿entendéis por dónde voy? ¿No? Por un lado, Israel tardaría 2 minutos en aplanar Gaza, el Mossad es espectacular, tal. Y por el otro, coño, jamás ataca con misiles rudimentarios, pero a la vez tiene muchísimos túneles muy sofisticados. No, son cosas que sean contraproducentes, me refiero. O sea, no son contrarias, en el sentido de... Hombre, si tú dices, tú puedes hacer túneles. O sea, no tiene nada que ver una cosa, bueno, que tú puedas que excavar una red túneles... sofisticada de túneles, pero que los misiles, sin embargo, sean rudimentarios de la Guerra Fría. De túneles, pero una cosa no quita la otra, me refiero. Los túneles los puede excavar casi cualquiera. O sea, te pongo un ejemplo, que es diferente. La guerra de Vietnam. El armamento que tenían los vietnamitas no era evidentemente el que tenían los estadounidenses. Sin embargo, sí que tenían una red de túneles muy avanzada y no está reñido. O sea, no tienes en plan que o es todo perfecto, ¿no? Tienes tus cosas buenas, tus cosas malas, como cualquiera. Pero que sigue chocando, o sea... Cuando dices que Israel tardaría 2 minutos en aplanar Gaza y que, sin embargo, no supieron prever el ataque, o sea, joder, a mí me choca. O sea, es una duda. No estoy afirmando nada. Como uno de los grandes fracasos de yo tengo la duda. O sea, pero no sé si pensar, para que me entendáis rápido, perdón, no sé si pensar en Hamas más como unos pastores que de repente acceden a armas, con todo el respeto, que de repente acceden a armas y no sé qué, o sin embargo como unos terroristas sofisticados que logran planear un ataque sobre uno de los países mejores defendidos del mundo. No son terroristas sofisticados. No sé cómo pensar en Hamas. No son terroristas sofisticados, de hecho, ellos atacan cuando tienen la oportunidad. También ese festival, que es donde la mayoría de víctimas vienen de ahí, de ese festival de música que todos hemos visto las imágenes, que estaban al lado, además por la paz, curiosamente, que estaban todos ahí jugando, venga, vamos a solucionar el problema y tal. Y ahí es donde ellos aprovechan. De hecho, la mayoría de las víctimas vienen de ahí, no del lanzamiento de los cohetes, que jamás. Es que también hay que tener en cuenta, claro, cuando decimos Israel tiene oprimido, que es verdad, dices, tiene oprimido a los palestinos, ¿no? En el sentido de que en Cisjordania, en Gaza ahora puedes decir con mayor motivo porque lo controla Hamas, pero en Cisjordania, que está el Fatah y demás, dices, vale, los tienen oprimidos y los tienen muy controlados en un sentido de que ni pueden entrar ni salir. O sea, es una situación crítica, que eso evidentemente genera que vivan en una situación de miseria y de pobreza. Pero claro, cuando no ha sido así, lo que se han encontrado son atentados que, es que no sé, pues a lo mejor vosotros no os acordáis, pero en los años 90, yo lo recuerdo, era una cosa brutal, casi continua de abrir los telediarios con los atentados en Israel por parte de terroristas palestinos que lo que hacían era pues, que se suicidaban en un autobús, que si metían hasta un burro con explosivos, hacían de todo para acabar con eso. Entonces dices, ¿pagan justos por pecadores? Es la gran tragedia de este tipo de conflictos, que muchas veces pagan justos por pecadores. Pero bueno, Miguel. Joder, iba a pedir el turno de palabra, pero digo, mejor me impongo. Estamos deseosos de escucharte. No, 2 notas, una a Dani y una a Fresneda. Es bastante pertinente la pregunta que ha planteado Dani, es decir, cómo uno de los mayores sistemas de inteligencia del mundo fue incapaz de detectar un ataque que venía planeándose, según se ha dicho, desde agosto, incluso en otras ciudades como Beirut. Y que lo efectúan unos pastores. Y que lo efectúan unos pastores o gente, al menos con cierta infraestructura rudimentaria, aunque bueno, aparecieron con sus fusiles y tal, o sea, era gente preparada. Al margen de eso, sí que es verdad que luego te coges la lista de muertos de las intifadas de los últimos 20 años y la desproporción israelí es... eso explica la tecnología, pero también explica la pregunta de Dani, y es cómo no pudieron preverlo. Y luego, respondiendo a lo que decías, Fresneda, de que hay que disociar el pueblo palestino de Hamas, que es algo con lo que estoy de acuerdo, porque evidentemente es como disociar a los vascos de ETA, que es algo bastante lógico. Es muy complicado hacerlo, y voy a decir 2 ejemplos. Nosotros en los últimos 5 años hemos donado 20 o 30 kilos a Palestina. Es decir, hay dinero nuestro que se va directamente para ellos. Y no solo eso, sino que, como sabes y como pasó, insisto, en País Vasco, había el que te chivaba era el carnicero. El que se chivaba de dónde vivías y qué horarios tenía era el carnicero, el de la tasca, el de no sé quién. O sea, había toda una complicidad social que se daba también, por ejemplo, en Medellín, con Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar financiaba escuelas, Pablo Escobar financiaba equipos de fútbol, Pablo Escobar se postuló
como político, al final hay todo un entramado social detrás que hace el fenómeno indisociable de los productores de ese fenómeno. O sea que al final la línea es muy, muy delgada y, hombre, no te voy a decir que sea imposible diferenciarlo, pero que es francamente complicado, sí. Y que habrá gente que en ese marasmo, porque decía Jano, ahí viven en, creo que 2 millones de personas en Gaza, 3 millones en Cisjordania. 2.040.000 personas, Sí, creo que viven en pocos kilómetros cuadrados. Pues al final, el que no calla está jodido, porque además las tasas de paro que hay ahí son brutales. Y dice, voy a poner yo aquí a diferenciarme de estos tipos. Ahora que no tengo agua, que tengo 4 horas de electricidad al día, no me merece la pena. Y luego aparte también hay otra cosa. Decís eso, pero no hay que olvidar que jamás uno de sus principales rivales fue Al-Fatah. De hecho, tuvieron una guerra civil para ver quién se quedaba el control de Gaza y ganó Hamás. O sea que Al-Fatah, que es la parte que controla Cisjordania, sí que está diferenciada de Hamás. Sí. O sea, que dentro de lo que... Es que, claro, es que ya te digo, que hay muchísimos, ya decías, la tertulia de los matices. Es que hay muchos matices. Claro, pero es que aquí habéis sacado varias cosas, queridos amigos, que son interesantes responder, ¿no? En primer lugar, las dudas acerca de cómo ha pasado esto, ¿no? No lo decís, pero ese pensamiento encierra que de alguna manera al establishment israelí le ha venido bien este ataque, ¿no? Un segundo. Esa acusación es bastante grave. O sea, tengo que contestar ya. No me hagas así en plan, contéstame luego. Pero yo he planteado una duda. Es Pablo Iglesias, la encarnación. O sea, entonces yo creo que eso lo hemos visto ya. Todos hemos escuchado que Bush planeó las Torres Gemelas, sí, que los atentados de ETA los hacía Aznar para fortalecer al gobierno. Yo, sinceramente, creo que las explicaciones más simples, generalmente, salvo ¿vale? el 11M, supongo. Son las verdaderas. ¿No? Por eso he dicho generalmente y no siempre. El 11M no es en lo que yo estaba pensando. Entonces, creo que ha habido un fallo de seguridad muy grave. Muy grave. Entre otras cosas, porque la sociedad israelí, a diferencia de la podredumbre de la sociedad española, si hubiesen matado a un control de policía a 5 soldados, la reacción hubiese sido la misma. Internacionalmente no, pero dentro sí. Con lo cual, a Netanyahu no le hacía falta esto para montar la que está montando. Primera. Segunda cuestión que decís. ¿Estos señores de Hamás son unos pastores? Yo creo que nadie dice que son unos pastores. Todo el mundo tiene claro que todo el mundo tiene claro que no. Todo el mundo tiene claro que a Hamás lo financia Irán, que es una potencia nuclear, que están en franca alianza con Hezbollah, que es uno de los grupos no solamente terroristas, sino también políticos sociales más activos de Oriente Próximo. Todo el mundo sospecha, y hay un elefante en la habitación y nadie dice nada, que hay dinero de las monarquías del Golfo Pérsico Qatar en Hamás, con lo cual nadie piensa que Hamás sean unos pastores. Siguiente cuestión que habéis abordado aquí, el tema de la comparación con el País Vasco. Me ha encantado. Oye, ¿cómo se diferenció el País Vasco? Díselo a los que fundaron el Foro de Erma, a los que fundaron Basta Ya, a la gente que votaba el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista era una fuerza constitucionalista, claro que se pueden diferenciar. Sí. Un momento, vamos a ver los resultados de las últimas elecciones palestinas. Anda, ganó Hamás. Con lo cual, evidentemente, los que tienen que hacer un esfuerzo por disociarse son ellos. Empezando por Al-Fatah, ¿no? Entonces, sí, Javier, pero existe una salvedad, y es que el País Vasco en los años 90 y en los años 80 no se vivía con 2 horas de luz al día. No te estoy diciendo que esto lo justifique, te estoy diciendo que lo explique. Ni encerrado y estoy diciendo que lo explica. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes, cuando tienes agua, cuando tienes 3 desalinizadoras de mierda en la costa, y cuando o sea, te tienes que preocupar su adhesión a Hamás. No, Javi, no, es que ¿por qué actúas como si fuese un partido de fútbol, tío? Claro. No estamos diciendo si era penalti o no, tío. Que es un conflicto que me queda bastante lejos. No es si es penalti o no, estamos viendo, vamos a ver. Uno, que se condena a Hamás ya está claro, ¿no? Vamos avanzando. Por pasos, todo el mundo condena a Hamás. Todo el mundo no. No, digo nosotros aquí, sí. Para que la gente normal es normal. Claro, es normal. Eso es normal. Y condena gente normal. Somos gente normal aquí. Es lo normal. Todo el mundo aquí condena el ataque de Hamás. Es una barbaridad. Sí, aquí todo el mundo lo condena. Fenomenal. Ya llevamos recorrido un paso. Bien. Cuando se pone un pero, hay veces que efectivamente es como para justificarlo. Otras muchas veces lo que va seguido de eso es tratar de explicarlas, o sea, ¿por qué se ha producido? Pues bueno, el fallo en el servicio de inteligencia, porque los palestinos viven en una olla a presión que, como dice Jano, lleva a radicalizarse, tal. O sea, eso son explicaciones. Y eso pasa en Europa, no tienen por también. qué ser justificaciones. O sea, afirmar al mismo tiempo que uno condena el ataque de Hamás y que, sin embargo, los palestinos viven en una olla a presión, no es una justificación. No es una justificación. Pero mira lo que te acaba de decir, es tratar Miguel. De explicarlo. Entonces, la situación de los guetos en Francia justifica... por supuesto que no. Joder, vale, me conoce lo suficiente. No, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo, porque los guetos en Francia, porque los palestinos son un pueblo, esto nos va a llevar a un debate
más grande, supongo, pero es un pueblo que ya estaba ahí, vamos a decir. No era un estado, no, pero era un pueblo que ya estaba ahí, y los que viven en un gueto en Francia son gente que ha llegado allí y que ha tratado de imponer unas normas al sitio en el que hay. Y de gente. Bueno, vale, pero son gente 3 generaciones de personas extranjera que ha llegado a imponer una serie de normas que aquí, no sé, o en Francia no se tenían. Pero en cualquier caso, que no se trata, o sea, mira cómo se ríe. Sabe que tenemos razón, pero se ríe. Claro, no, para nada, me río cómo se ríe. Yo le veo, Javi, yo te veo muy exaltado. De normal te descojones. Bueno, esto no es para reírse, eso es hablar verdad. de mi vida privada, pero no, es verdad que esto no es para reírse, pero estás como muy de partido de fútbol. Que, a ver, a mí sí que yo te soy sincero. O sea, si lo piensas fríamente dices, a ver, y no vamos a ser hipócritas. Guerras que hay, por ejemplo, en África continuamente y no nos ponemos así. Ni son temas en los que hablamos, en plan que parece, yo lo veía con la guerra de Rusia y Ucrania, gente que conozco, que han dejado de ser amigos por eso. Sí. Y digo, tío, ni que fuese la guerra aquí en España y tu familia estuviese en un mando y el de tu amigo en el otro, que ahí lo podría entender. Es el poder mediático, Jano, Rusia y Ucrania. Antes. Pero es que el poder mediático es verdad que esto te toca más de cerca. Te toca más de cerca en el sentido de que. Pero por la asimilación internacional que tenemos. No, y porque esto a nosotros nos afecta mucho más. O sea, también es verdad que es Israel, oye, lo decíamos antes. Claro, de Armenia, ¿quién está hablando de lo que está pasando? Absolutamente nadie. Qué vergüenza lo que está pasando. No, vale, pero ¿quién está hablando? Pero no seamos hipócritas. Como no nos afecta, pues bueno, pero también es verdad que justo aquí venimos a hablar de la actualidad. Y estoy de acuerdo. Claro, pero que la actualidad la marca eso, me refiero. Sí, porque hemos hecho durante estas semanas lo de Armenia en ningún programa. Y nadie habla de Ucrania. Armenia es actualidad también. Pero eso es normal, es un comportamiento lógico de lo que es la naturaleza humana. Me refiero que al final lo que más te afecta, pues ya al final estos son temas que dices, oye, pues sacas, podemos decir que dices que parece que pues seamos judíos los que estamos en esta mesa o que tenemos relación con eso, que no la tenemos, pero aún así es verdad que te pilla mucho más de cerca. Bueno, Miguel, quería... Que luego... No. Luego ni siquiera entre los propios judíos hay una identificación con el Estado de Israel. También hay que decirlo. Que ese es otro tema que hay que abordar. O sea, los ultraortodoxos están en contra del sionismo. Que son los más despreciables. Pues a mí no me lo parece. Natura y Carta, de hecho, se llaman. A mí no me lo parece. Es una gente que está en contra... Bueno, de hecho, no sé si os acordáis, cuando les trataron de forzar en Israel el servicio militar, está muy aceptado y es obligatorio y tal. Ellos dijeron que no, y cuando les dijeron que no porque eran pacifistas, y entonces ellos no querían estar y eran pacifistas. Y cuando el ejército trató de entrar en Measarim, que es el barrio de Jerusalén. El barrio, efectivamente. Que es muy recomendable si alguien va a Jerusalén que no deje de visitar Measarim, porque es entrar en otro mundo, literalmente en cuestión de 5 minutos. Sí. Es impresionante. Los dos hemos estado y sí. Bueno, cuando entró el ejército a tratar de obligarles, le respondieron con barricadas, prendieron contenedores, etcétera, los pacifistas. Bueno, lo que quería decir era que los judíos ortodoxos tampoco están a favor del Estado de Israel. O sea, también hay una diferenciación en el seno del pueblo judío. Entre apoyar son dos debates diferentes. Yo creo que lo que ha originado esta tertulia en la actualidad mediática ha sido el ataque. Yo creo que la gente normal, el 99,9% condena eso. Que vamos a hablar aquí... El 95%. Lo bajo al 95% por si entran los... Yo creo finalmente que es el 99%. Pues yo no me puedo creer, la mayoría de la gente normal lo condena. Eso es un debate, eso ya está. O sea, pues un atentado terrible, la gente lo condena, no tiene mayor vuelta de hoja. Lo que se está hablando aquí son de la postura de otros judíos, como el caso de los ortodoxos, o incluso, si quieres, podemos hablar de algún origen histórico de tu querida Gran Bretaña, en la zona, que seguro que tiene mucho que decir. Aireando trapos privados. No, claro. Es que igual... Tú has dicho no sé qué de las cenas. Es que yendo sus raíces... De las cenas entre amigos, esto es lo que hay. Claro. O sea, yo si queréis expreso mi más profundo asco a Francia y que creo que nuestro lado tiene que estar con las potencias atlánticas, pero luego otro día nos pegamos. Nos centramos en el debate mejor, sí, eso es, por favor. Británicos. Pero creo honestamente, iba a responder a eso, pero creo honestamente que eso es una pantalla siguiente. De la misma manera que, volviendo al ejemplo de España en 1808, las personas que se levantaron, el pueblo español que se levantó contra el invasor francés, luego dijo... Luego veremos qué España construimos y dramáticamente esa España se enfrentó en 3 guerras civiles, pero la prioridad era echar al francés. Yo creo que la prioridad ahora es acabar con un grupo terrorista y con la gente que lo apoya, que es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente es que condenemos, la condena de verdad es que nosotros apoyemos los remedios para que esto no vuelva a pasar. Es decir, yo no quiero estar... ¿Cuáles son los remedios? Porque es algo que lleva pasando ese bombardeo indiscriminado de Gaza. No, los remedios es acabar con Hamas.
¿Y cómo se acaba con Hamas ahora? Bueno, pues o los palestinos de Gaza se desligan de Hamas. No, que abran Que no va a corredores pasar humanitarios en la franja de Gaza Sí, pero, para que los palestinos salgan sí, a pero Egipto díselo, y a los países. Como los tienes el egipcios no ordenador quieren. abierto. Los egipcios no quieren. Bueno, pues entonces que entre la comunidad internacional, las Naciones Unidas, que para eso están. Ya. Ah, y que- sí, las Naciones Unidas, sí. digo, para Sí, eso está- están. algunas horas iban a- Estás pidiendo más tú que una foto, vas listo. Si realmente el objetivo es acabar con Hamas, lo que no puede ser es que en la franja de Pero no es Gaza tan fácil. haya tantos civiles. Sí, pero el efectivamente. problema es que, Y a que ver, Israel Y el bombardea civiles. 40% menores, coño. O sea, que es que al Claro, final, es joder. que- O sea, que es un debate profundo, que es que no Y puede aparte meter. de los bombardeos no tienen agua, no tienen Claro. luz, no tienen electricidad. Que igual oye, que que yo- también que Israel No, ha dicho un bloqueo, o sea, tampoco puede durar ese bloqueo de no haber suministro ni electricidad, que es lo que decía el Claro. ministro el otro día israelí. Eso no puede durar siempre, en el sentido de que tú cómo vas a dejar que 2 millones de personas, me da igual, pon que incluso te voy a tirar un número muy alto, 1 millón son de Hamas a muerte. Bueno, ¿y el otro millón que vas a dejar? Pero- ¿Que se pero- mueran de hambre desnutridos? Ahora la no pregunta puedes es, hacer ¿quién eso. le pone los límites a Israel? ¿Quién se los pone? Claramente, Israel claramente no, Estados perdona, Unidos. no, pero Estados no te, Unidos no no te le diré pone más, límites. te diré Que más. no le No, pone límites, no te pero diré, bueno. perdona, no te diré Estados Unidos. te El diré propio Israel, El sí. propio Israel. Sí. Eso es que es una diferenciación que hay que hacerla. Israel tiene esa conciencia de decir, oye, nosotros no podemos hacer lo que decía la diputada esa loca de vamos a aplanar Gaza. Sí. Diputada Entonces, loca, pues, diputada diputada loca loca que del lo partido hizo del también gobierno, Netanyahu, del lo ha partido no del lo ha dicho- gobierno, no lo ha dicho exactamente así, sentada pero en el más allá- Parlamento. Vamos a poner Pero más micrófonos allá de a todos eso- los diputados del Pero Congreso. que da igual, No, más coño, allá Javi, de eso, pero pero que permíteme- no tiene nada que ver, es irrelevante. El hecho es que eso no va a pasar por una sencilla razón, porque eso es lo que le encantaría que pasase jamás, y es evidente que la legitimidad con la que cuenta ahora Israel, de que mucha gente se posiciona de su lado, decir, vale, estamos de acuerdo que hay que acabar con Hamas, la pierdes en el momento en el que tú liquidas a 1,5 millones de personas o a 2 millones de Pero y- personas. Vale, pero un ya millón y siendo- medio ya no siendo- ¿Cómo vas a hacer eso? ya siendo ¿Y igual- 100.000, ya- Jano? O 100.000, me da igual, es una Entonces, auténtica barbaridad. ¿cuál es la cifra de O muertos? Es que un bloque por eso residencial, o sea. Israel lo tiene muy complicado porque tú dices, entro Claro, de eso- manera eso terrestre, es. una invasión Eso terrestre, es. que no sería la primera, pero imagínate que lo hacen. Dicen, vale, en Gaza, una invasión terrestre supone, no sé, el que habré visto Stalingrado. la película, Sí, calle por calle. Stalingrado o Calle por Grajov calle. derribado, Sí, sí, una calle por cosa calle. de estas que Sí. es un número de bajas enorme Enorme. por parte de Israel y una masacre impresionante. Matar a todo lo Entonces, que se mueva. Claro, no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues bueno, principalmente es el problema que lo que decía Javi, que no solo es Irán, que siempre decimos Irán. ¿Y qué pasa con Qatar? Claro. Que estamos Arabia ahí haciendo un Saudí. mundial con estos tíos. Arabia Saudí está... Bueno, pero está ahí. ¿Y Eh, los, Pero está vecinos, ¿Y los vecinos y Jordania y Egipto? Jordania y Egipto Porque- no quieren... Porque es que no, el mundo árabe, no, No, no es perdona. verdad. El mundo árabe está loco con los acuerdos de Abraham que potenció la administración Trump y están locos por Sí, que lo establecer hizo muy bien relaciones, Trump. Trump lo hizo muy relaciones bien. con Israel. Entonces, no hablemos del mundo árabe, hablemos de determinado mundo musulmán, ni siquiera Sí, porque árabe. no son árabes los iraníes. Efectivamente. Entonces, Son persas. Sí. entonces hay que ver bien a quién señalamos, ¿no? Y luego, a mí me hace muchísima gracia que los Estados Unidos han dado manga ancha a Israel. No. Por ejemplo, hoy ha llegado justo un avión de Estados Unidos con armamento ya Sí, para bueno, apoyar a un Israel. avión. Chana. Bueno, ya, pero que Bueno, pero que unas pinta Estados declaraciones- Unidos ahora mismo. Hombre, ¿cómo no va a pintar Estados Pero Unidos si en Israel, Israel, pero si coño? Israel es una de las potencias militares más poderosas Sí, del mundo. bueno, pero da igual. Entre otras cosas, para luchar entre contra otras los cosas, factores gracias a Estados armamentos Unidos. Hombre, pero muchas veces se hace Entre otras esto. cosas, es una potencia gracias a Estados Unidos, entre otras cosas. Bueno, y Efectivamente. también no vamos a decir que, a ver, tontos no son. No, Pero- Pero bueno, las armas de Hamas no vienen de Rusia, o sea, No, te o quiero sea, decir, solo los demás pueden Las de tener Hamas amigos. no venían Claro. de Ucrania. De jamás de Rusia. Eso es otra No, cosa. no, pero pregunto, Rusia tiene Pregunto. relaciones No, diplomáticas perdona, con los Israel. misiles que han caído, algunos de ellos son de fabricación rusa y no de la URSS, Pero de porque, Rusia. porque los compra Irán y luego se los Y vende a los Hezbollah y a revenden, más. sí. Pero, Bueno, pero porque Putin, son todos, pero que son Putin todos no vende amigos. armamento jamás. Que son todos amigos. Javi, y lo del armamento, directamente lo del armamento ucraniano. Directamente, nunca. Y lo del Bueno, armamento. Rusia vende armamento a Irán e Irán luego lo vende a sus milicias, que son Hezbollah y O sea, que Rusia se lo vende a Irán y le dice, pero seguro que no se lo vende a nadie. pero esto. A ver, entonces, claro. Vale, es que Javi está diciendo tonterías, Entonces perdona. Estados Unidos se lo vende a Arabia Saudí se lo vende al Estado Islámico y al Qaeda. Y eso es legítimo. y Estados Y lo Unidos, compramos, ¿no? y Porque Estados es Unidos lo Estados Unidos. sabe perfectamente. Javi, me ha encantado el punto. Hombre, Pero que lo sabe vamos a ver. perfectamente Estados Pero Unidos. una cosa, Sí. ¿no nada, ¿y decían qué algo hace de para armas solucionarlo? ucranianas? Nada, Las seguir armas vendiendo americanas armas. no llegan a cualquier talibán, no llegan a Afganistán, pero las guerras raras en el Cuerno de África, de las que nunca hablamos, sí que llegan. ¿Y qué te crees? ¿Que en el Pentágono no lo saben? Pero Claro. somos todos tontos. ¿Y qué hace claro el que lo Pentágono saben. para solucionarlo? Nada, porque Absolutamente le- nada porque le interesa. Pues que igual su- que a con su Putin. industria Claro, armamentística pues igual que a con Putin. dinero. Pues es Pues lo que igual que a dice Putin. Fresneda, que todos, claro. Claro, claro. Es que Es si absurdo. buscamos Pero el que que- queremos pero tú buscar- estabas- vende armas Tú estabas a Hamas criticando a directamente Putin y hace un entonces- minuto por hacerlo. No, él está y diciendo perdóname. que no. A ver, no. Joder. No. No. He Estaba dicho- diciendo, ¿qué pinta Estados Unidos? Estados Unidos pinta y mucho. ¿Cómo Vale, no? Pues una- igual que una- Rusia, una pregunta. Igual que el Irán Reino pinta Unido, todo. igual que Occidente, claro, igual que Rusia pinta con los suyos, Irán con los suyos, cada uno Claro. hace sus bloques Política estratégicos. internacional, fin. Claro, Dos- ya dos- está. dos- O sea, ¿cómo no? Estados
Estados Unidos no, que a Estados Unidos le tiene que dar igual. ¿Pero cómo le va a dar igual a una potencia mundial lo que pasa en el mundo? ¿Estamos locos? Este ataque de Hamas, tío, le tendría que dar absolutamente. ¿Pero cómo le va a dar igual el ataque de Hamas? Vamos a ver. O sea, ¿cómo le va a dar igual no lo que pasa en Israel a Estados Unidos? No decían que jamás había atacado con armas de Ucrania. Bueno, eso yo no. Es también Bueno, te digo, es lo que dicen y a mí o sea, nadie ha demostrado. Pero ¿por qué te gustan las leyendas urbanas? Pregunto. No, Yo lo sabía. Javi, has dicho hace nada, la conspiranoia. Has dicho hace nada. pura. Has dicho hace nada. No, he Sí, preguntado, yo no eso no lo decían que. Pero decían O sea, he empezado claro, haciendo aquí un también statement, como sí, dicen claro, los también, cursis y pero los también- anglosajones, de humildad. O sea, decir, yo de este tema no controlo tanto, Ya. pero vengo a echarme las risas con los chavales. Ya, pero dices, pero No, tómatelo en serio. No, entonces Pero he lanzado dices- una serie de preguntas. Y, Sí, no, claro. ahora fuera bromas. Eso es lo que yo he leído, no tengo ni Sí, idea si es también he verdad o no. leído que esto es un atentado que ha provocado el propio Israel. Bueno, Sí, también. claro, lo que he dicho Por yo. leer, Javi he antes ha leído- dicho, No, Javi son antes ha tonterías dicho que la conspiranoicas que aparecen explicación, siempre cuando pasa esto. Ucrania, que la pues, explicación aló. más sencilla suele ser la real. Generalmente. Y no obstante, estamos, salvo en el 11M, No, y, más- y no y obstante más. estamos viendo enlaces que me encantaría, de verdad, y esto lo digo absolutamente honesto, ¿eh? No. Estás viendo enlaces que me encantaría, conexiones que me encantaría que explicaras Pues yo te entre lo digo. Hamas, Qatar, pero es en serio, ¿eh? no es No, en plan, pues yo con te lo Irán es cuento. evidente, pero Yo te lo cuento. Mira, ¿en qué le favorece a Putin? no te he que- preguntado por Qatar, tío. deja a No, Putin no, en pero paz. en Rusia. Tenéis ¿en una qué le obsesión fa- con Putin, Pero No, las conexiones internacionales. Pues porque, como bien ha dicho Javi, hay un montón de armamento norteamericano que quizá iba destinado a otro sitio que ahora va hacia el Mediterráneo. Y esto en Rusia nadie lo ha pensado. Y somos todos tontos. Entonces, 2, Qatar es ahora muy amiga de Putin. ¿Y qué vende Qatar? Gas. Y ahora es el principal proveedor de muchos países occidentales. Y justo Qatar saca la patita, que ya sabíamos que tenía con Al Jazeera y demás, de apoyar abiertamente a unos amigos muy peligrosos, como es el caso de Hamas, de Hezbollah, de algunos rebeldes en países africanos. Y lo hace porque sabe que tiene a muchos países occidentales cogidos por salves de la parte por su gas que no pueden comprarle a Putin. Es decir, todo es un marco. Y siguiendo esa pregunta, que a mí me parece muy pertinente, Dani, yo os pregunto, oye, y en ese bloque de influencias donde hay muchas cosas que se nos escapan, ya por pura intuición, ¿en cuál de los dos bancos nos sentamos? Ahora me decís, no quiero estar sentado en ninguno. Venga, pero volvemos al mundo real. Es que hay que sentarse en uno. No, y entonces ¿en cuál nos sentamos? No estoy de acuerdo. que haya Pues Javi, te eso. tienes que sentar en uno. ¿Estás de acuerdo o no? O sea, es una realidad. Tú no puedes Vale, decir, no, fenomenal. España. Sospechaba nosotros que vamos a la- lo nuestro. Los no alineados murieron con Nasser. Javier. sospechaba, te iba a decir, ya no hay más no Pero, alineados. sospechaba- tengo que apoyar a la OTAN, pase lo que pase. Que no se porque trata sí. de apoyar a la OTAN, pase lo Porque que sí. pase. El bloque No se trata de occidental. eso. Tengo que apoyar a la sospechaba, OTAN. Javi, Sí. Aunque meta Turquía y Erdogan en el bloque, yo tengo que apoyar a la OTAN. Pero que eso es otra parte del juego geopolítico. O sea, pero es así. sí que pero es no estoy verdad. diciendo que yo me posicione. Y no Pero estoy que de no, acuerdo. no, En no es una que te situación como Yo posiciones. diga esta, que sí. si soy del Madrid o del Atleti, pues no pienso que el. Si eres el del Parlamento Atleti, ya lo Internacional- sabemos. Soy del Atleti, Has tomado pero en el posición. Parlamento Internacional no es necesario, creo. No es que No no es sean- necesario y a no es ver, obligatorio. Hay una cosa que es muy evidente, y es que esto, si lo analizas, ya no hablamos ni de tema moral, ni ideológico, ni humano. Solamente desde una perspectiva Moral. geopolítica. Ah, no. estratégica, Si tú claro. esto lo analizas desde una perspectiva Pero vivo en geopolítica. España, obviamente. Hombre, voy a- no con España, vas con Israel. Porque los intereses de Israel son los que te interesan a ti. Como Por español- una, como es única español- y exclusivamente como si lo español- analizamos. como español, puramente tierra santa. único, Como ok. español, tierra santa. Como español. Español en Jerusalén. O sea, no, claro. No, pero como Javier. El mundo utópico, sí, claro. Bueno, vale, pero no, No. si me dices. De Pero todos no, modos, coño, el Jano- mundo real, Sí, joder. pero- Estamos hablando del mundo Habla, real. No, que sí, que si te tienes que posicionar como español, evidentemente tienes que ir con Israel. Por una cuestión de interés. de puro interés. Ya está. Si te quieres posicionar como Javier Sanz, pues no Vale. tienes por qué hacerlo. Perdona, y en una- Quiero decir, pero porque. No, yo pero no te estoy pero no, diciendo no. que vengas mañana con un brazalete de la Pero bandera estamos de hablando de Israel. que tiene que hacer- no obstante- Perdona, y en este mismo punto entonces, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia sabéis que exportaba el gas muy barato a Europa y que debido a la Bueno, crisis con principalmente a Ucrania, Alemania. con el conflicto, Europa Sí, los entera se ha alemanes. posicionado a favor de Ucrania teniendo que pagar mucho más Sí, pero al eso- gas eso es un problema de los Estados alemanes por Unidos sus y normales. Europa nos hemos posicionado la gran mayor parte de los países europeos a favor de Ucrania. Entonces aquí los intereses no importan, pero en la Claro Sí, que sí, sí importan. importan, porque Claro, además pero de por eso gas, estás posicionado con Ucrania. además de energía, los Estados Unidos y el bloque occidental nos dan 250.000 cosas. Además de gas y fosfatos que nos da Rusia, menos. Ahora me diréis, no sé qué, no sé cuántos, me dan un vídeo como los de La vida de Brian. Bien, un montón de cosas nos da Rusia. Que Dios les bendiga. La vida de Brian, gran película, Javier. pero mucho menos que el bloque occidental. Entonces empezamos a ser realistas, por favor. Sí, Es- aparte es de lo de ficticio Rusia, de por todos Es ejemplo, una cuestión geopolítica o
personal, porque es diferente. O moral, claro. Moral, Pero es que hay mucho debate. Es que no es un pack, no es quieres más a papá o a mamá. Coño. Claro, eso es lo que yo quería decir. Eso es lo que estoy defendiendo yo. Jano ha apelado a la geopolítica. No es una decisión binaria, joder. Jano ha apelado a la geopolítica al margen de la moral. Y yo lo que quiero es negar la mayor. Es que no puede. No solo la geopolítica, es que nada puede abstraerse de lo moral. Y la prueba, está. No hablamos del deber ser. Y la prueba de lo que es. Y la prueba, pero que no. El individual no tiene que ser lo que pero es. es que Dejar que hable Dani y luego seguís vosotros. No, bueno, yo tampoco he dejado alguno, lo siento. Bueno, va, acaba tu argumento, que además estamos ya casi fuera de tiempo. No, lo que quería decir es que creo que nunca nadie tendría que examinar nada al margen de la moral y que la prueba está en que lo que estamos discutiendo ahora son temas morales, o sea, o lo que se está discutiendo en la sociedad, ¿no? Tiene derecho los palestinos a tal, oye, el ataque de Hamas es malo, o sea, son términos morales. Uno no puede pretender, como pretende toda la filosofía moderna, por cierto, separar la moral de todo lo demás. Vale, porque la moral tiene que ser como una especie de paraguas que lo abarque. No puedo estar más de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Dani. Y Y me parece fenomenal. Pero el derecho internacional no entiende moral, ya está. Pero Solo es el eso. mundo real. Y te pongo un ejemplo muy claro, un ejemplo Que el clarísimo, derecho- ¿vale? O sea, cuando. Ahora ¿Qué mismo, fue? digo, el derecho de hoy no está no, fundado sobre una base moral, sino supuesto puramente que no. táctica y Sí, geopolítica. y aparte Ya te está. pongo un Sí, ejemplo pero muy que- claro. Mira, cuando decían, oye, fue en Alemania, un caso creo que fue Siemens, no estoy seguro, pero me suena que fue Siemens. En África, el tío fue y sobornó al mandatario de turno para que le diesen a él el contrato. Y claro, moralmente dijeron, no, es que esto es inaceptable, ¿cómo vamos a sobornar al mandatario de turno y darle dinero para que se lo gaste en lo que le interese? Evidentemente no ayudar a su pueblo. Y entonces dijeron, no lo vamos a hacer nosotros. ¿De verdad tú te crees que en el mundo en el que vives no va a ir detrás China y va a decir cuánto hay que ponerle a este tío encima Sí, claro. para que me den el contrato? Vale, pues ese es el mundo real. Claro. Entonces tú dices, lo moral, que estoy totalmente de acuerdo, que es como debería ser, es una cosa, pero la realidad es otra. Totalmente. Entonces, al final, yo estoy de acuerdo que hay dos diferencias. Una, de que bando te posicionas, si lo queremos llamar así, desde el plano moral y todas estas cuestiones, y otra desde el puro interés Totalmente geopolítico. de acuerdo. Oye, que puede tener hasta una Totalmente de interpretación, acuerdo. hasta una interpretación, que no, pero coño. es que hasta- a nivel individual. puede tener hasta una interpretación bíblica esto, ¿eh? O sea, puede tener hasta una interpretación bíblica incluso, ¿sabes? Pero O sea, que histórica, la disolución del Imperio Otomano. O sea, es que pueden ser mil cosas. Y reducirlo todo a un. Sí, es muy A un- complejo. a pues. un blanco o negro. Lo que puede reducir a algo binario es condenar este atentado, ¿sí o no? Hombre, evidentemente. ¿Condenas el que va a tener lugar mañana? ¿Que tendrá lugar mañana? Evidentemente. Ahora bien, compras el bloque occidental atlantista frente a no sé qué. Joder, pues unas cosas sí, otras no. Yo soy español, vivo a bastantes miles de kilómetros de allí y no es algo con lo que tenga que bregar todos los días. Puedo tener una opinión te digo. formada o informada, más bien informada, Eso es. pero es. pues no compro bloques, coño. Yo creo que es algo También- bastante También salvable. es verdad que, o sea, te digo, Israel, por lo que hablábamos de por puro interés geopolítico, lo que sucede hoy en día en Israel, que cuando digo que la primera frontera de Occidente no es una exageración. O sea, tú imagínate que Israel, vamos a suponer que no estuviese, que no existiese en la ecuación Israel. ¿Tú te crees que se quedarían ahí parados? Bueno, igual que. Dice, jamás tiene solo esa intención. Sí, jamás sí. No lo creo. Pero ¿te crees que no habría movimientos No, para o sea, seguir avanzando? no te lo Igual que discuto. Turquía que- amenaza a las fronteras europeas. O sea, es que Eso nosotros es una realidad, que una vez las vivimos fronteras, si no le damos lo que con nuestra considera. mentalidad, creemos que el mundo funciona con nuestra mentalidad y no funciona así, tío. Incluso el sur de Jordania. O sea, es que Pero al ahí a final, nivel estratégico, geopolítico, todo En, mejor. en cualquier caso, yo me encanta lo que ha puesto encima de la mesa Dani y le doy totalmente la razón. Y entonces yo con la moral no voy a estar nunca con los que decapitan bebés y lo suben a redes sociales, ni con nadie que les apoye. No hagas así porque eso no has visto a un soldado judío hacer eso. Sí, es verdad. No lo has visto nunca. Pero si hemos visto, Nunca. No, pero si hemos visto manifestaciones en Jerusalén cantando mañana no hay colegios en Gaza, Vale, mañana bien, no abren pero los colegios en ojalá Gaza porque no cantáselo quedan sin más, niños. Dani. Si vivos. comentamos lo que suenan en los cánticos en los estadios de fútbol y tal, pero es que claro. que no cuela, que No, pero ni no me uno ni puedes otro es la comparar. hermanita de la caridad. No, pero Javi, unos- tío. Eso no. Pero Joder, unos que no, que es que, atacan. tío, parece es maniqueo esto. No, pero es que las situaciones extremas llevan al maniqueísmo. Eso es lo No, trágico. pues no, pues Eso tendrías es lo que- trágico. Pues tendrías que no caer en el maniqueísmo. No, pero una Porque cosa, puesto Dani. que tú no estás Bien. inmerso en el conflicto y tienes una Sí que cierta, estamos inmersos. sí, pero tienes una cierta distancia para poder juzgar lo moral. Estoy de acuerdo que la geopolítica de facto no es moral. Estoy de acuerdo. Ujú. Pero ¿por qué tú haces también el ejercicio de desligarla de la moral? ¿Por qué lo haces tú en abstracto? No, coño. Ya sé que en el es evidente, joder. O sea, no soy tan subnormal como para pensar que un ejército, como por cierto se hizo el Imperio Español, se plantea la moralidad de sus conquistas. Ya lo sé que no pasa. Pero lo que exhorto es a que pase, a que Totalmente. nosotros, por lo menos a la hora de Totalmente. discernir, Muy bien. Totalmente, no vale. tratemos de amputar Que eso está la moral. Y en ese de la discernimiento discusión. moral, ¿no crees que hay una superioridad moral del lado israelí? No. Han metido bombas. Creo que hay una superioridad moral del lado israelí frente a Hamas.
Bien. Eso es. Frente a Hamas. Volvemos Eso a es. hacer Pero no frente a 5 los minutos. palestinos. ¿Se han disociado los palestinos de Hamas? Pero Javi, que no No pueden tengo más disociarse. preguntas. Volvemos a hacer 5 Bueno, minutos. No pueden díselo a los de disociarse. basta ya. Viven ya, un joder. bloqueo. Cerrar ya que Viven un estamos bloqueo. fuera de tiempo. Con esta arenga a la amistad terminamos la Ah, no, hay que hacer otro especial. No, En no, esta mesa. pero si es que Otro día esto hablamos va, de va a ir Francia. va a ir para largo seguro. Ahora Entonces, bajamos a tomar algo y seguimos, ¿eh? Sí. pero nosotros despedimos ya. Aquí esta tertulia acalorada. Gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Jano. Gracias, don Javier Shalom. Martínez Buenas Fresneda. noches. Y Javi, tú y yo nos Mañana. vemos mañana, Y 9 de la recordamos noche. redes sociales que nos Sí, sigan Big siguiendo. One, en Instagram, en TikTok, en Twitter y YouTube. Y en YouTube. Bueno, pues, y en Spotify, efectivamente. iVoox, en todos lados. Efectivamente. Así que nada, nos vemos mañana, 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí.